Ok, en otra ronda de estas series Lex, que un día de estos le cambiaremos el nombre, me parece mentira, desde el 2020, hace 6 años que llevamos haciendo esto. Aquí tenéis algunos de los champions, David lleva con nosotros desde el principio. Tenemos algunas sesiones ya organizadas para el siguiente de año. Hoy vamos a hablar, y nos lo ha explicado David en un momento, de Cloud Code para Salesforce y errores que evitar. Y la siguiente que tenemos con Rafa de Agentforce con Slack, además de consumir Data Cloud y otras Core Data y otras cosas, nos va a enseñar el 1 de julio. Yo soy Inés García, Salesforce MVP Hall of Fame, pero hoy soy vuestra host, así que ir poniendo las preguntas por el chat y ya nos vamos organizando con ellas. David, muchísimas gracias otra vez, Super Champion. Todo tuyo, take it away. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Inés. Y nada, lío. Cualquier pregunta que tengáis, efectivamente la ponéis en el chat o abrís el micrófono y hablamos, ¿vale? Esto quiero que sea dinámico, ¿eh? No tiene por qué ser todo el rato yo hablando. Vale, para aquellos que no me conozcáis, David Sánchez, estoy en Barcelona, aquí en España. Ya hace unos cuantos años que trabajo en el mundo Salesforce, los últimos 11. 12 certificaciones, entre ellas, por supuesto, Sales, Service, todas estas, pero algunas destacables como CPQ, por ejemplo, es una de esas poco especiales. Application Architect, ¿vale? Con todo lo que conlleva ello. Y nada, y con ganas de seguir aprendiendo, así que cualquier cosa me preguntáis. Eh, Efectivamente, hoy vamos a hablar de errores cuando codeamos, ¿no? Cuando usamos, en mi caso estoy usando Claude, pero podéis usar, por supuesto, otras herramientas de AI, ¿no? De inteligencia artificial, y un poco vamos a encontrarnos con las mismas problemáticas. Y me va a gustar repasarlas un poco con vosotros y os voy a hacer también demo de esto y de algunas otras cosas, ¿vale? Para que vayáis viendo un poco las posibilidades que tiene. Vamos a repasarlas un poco así, luego las vamos a ir viendo algunas de ellas en la demo. Eh, Cosas que puede pasar cuando hacemos vibe coding, ¿no? Por ejemplo, que es que no nos hayamos descargado nuestro repo y empecemos ya, que tengamos muchas ganas de- de construir algo y no nos demos cuenta de que es importante tener el contexto. Es súper importante para que salga un buen resultado del vibe coding, tener ese contexto y eso lo da nuestra metadata, ¿no? Que nos tenemos que descargar. Por lo tanto, la solución, efectivamente, para evitar que haya nombres, ¿no? En los campos, en los nombres de los campos, que las relaciones no las tome bien, ¿no? Y no las interprete correctamente. Bueno, todo eso pasa pues porque el contexto no es correcto y para eso hay que descargarse toda la metadata que necesitemos. ¿Tengo que descargarme todo? Bueno, a veces simplemente con descargarme las clases Apex o descargarme Line Web Components, depende un poco del tipo de proyecto que esté haciendo. No hace falta descargarse todo. Cuanto más metadata descargo, más contexto doy, pero también más tokens gasto cuando hago una consulta, porque tiene que revisarse, depende cómo hagamos el prompting, tiene que revisarse mucha más metadata, ¿no? Por lo tanto, bueno, iréis descubriendo a medida que trabajáis que necesitáis, ¿no? Para hacerlo. Eh, Muy importante tener en cuenta los governor limits, ¿no? Los límites de la plataforma. Sabéis que hay límites en cuanto a memoria, en cuanto a número de SQLs que se pueden hacer, etc., ¿no? Lo que aplica a otras partes de la plataforma, pues aplica también aquí. Entonces, cuando construyamos código, tenemos que siempre revisar que haya aplicado, en este caso Claude, ¿no? Haya aplicado siempre las buenas prácticas recomendadas por el fabricante. Por tanto, que no haya SQLs dentro de los loops, que haya triggers que no estén bulkificados. ¿Por qué? Porque ahora hago una prueba con un registro con 10 y funciona, pero cuando luego lo escale a producción va a fallar, ¿eh? Por lo tanto, es importante ser muy consciente porque a veces falla, ¿eh? Y no siempre lo hace bien. Yo recomiendo que aunque vibe codeemos, no nos creamos todo lo que dice, sino que revisemos, aprovechemos este proceso para aprender, de lo que se está construyendo. Temas de seguridad cada vez más, y habréis oído que el 1 de julio, por ejemplo, tenemos que, sí o sí, tenemos todos que haber pasado por el passkey. El passkey es con nuestro dedo, nuestro portátil, tenemos que haber marcado nuestra huella y eso va a quedar sincronizado a nuestro usuario de Salesforce.
para usuarios de producción, bueno, en cualquier entorno, pero que tengan profile en el perfil de System Admin, ¿no? De administrador de sistema, o que tengan permission set de ver todo o modificar todo. Eso es un requerimiento. Bueno, pues como estas hay otras partes de la seguridad que Salesforce está modificando, y lo está haciendo además muy rápidamente debido a toda la situación con los MCPs, ¿no? Con todos los servidores que nos van a permitir acceder por API a Salesforce, el hecho de que cada vez hay más inteligencia artificial conectándose a Salesforce y ya no se puede controlar, como antes hacíamos o hasta ahora hacíamos, que un humano entre un usuario y un password y sepamos que ese humano es el que se supone que tiene que loguearse. Esto ya cada vez es más difícil. Por lo tanto, la seguridad va a ser clave, va a ser muy importante. Si os gusta el tema de la seguridad, os recomiendo que estudiéis mucho esta parte y os especialicéis, porque aquí hay mucho, mucho futuro. Em, Estos son algunos ejemplos. El with sharing en las clases Apex. Bueno, hay toda una serie de cambios que se está empujando precisamente para lo que hemos hecho, para evitar que haya problemas de fuga. Acordaos que se sostiene como primer valor como compañía el trust, ¿no? Trust es confianza. Si alguna vez hay algún problema, esto puede ser grave. Bueno, el tema, el punto 4, ¿no? Que también me gusta destacar por mi experiencia en estos últimos meses trabajando con Claude, el tema de las clases, ¿no? A veces oye, ya sabemos lo difícil que es hacer una clase o el tiempo que hay que dedicar a hacer una clase test, ¿no? Pensamos que simplemente diciéndole a Claude, oye, añádele los tests, ya está, pero seamos muy concienzudos para mejorar la calidad de la cobertura, ¿no? de nuestras clases, que no siempre se pueden cubrir o puede haber alguna parte de nuestra lógica que no esté bien cubierta con esa clase que nos proponga inicialmente Claude. Bueno, pues revisemos que se cubre y sobre todo cuando hagamos un poco de prompting, no hagamos un simple añade los tests, sino, oye, quiero que añadan los tests positivos, negativos, ten en cuenta este escenario específicamente que me interesa cubrirlo, eh, sed más específicos de lo normal, de manera que os aseguréis que toda esta parte funciona. Este es una de las mejores eh, formas, creo, ¿no? De usar Claude o cualquier herramienta de AI para programadores con Salesforce. Los tests es una cosa que ya no nos tiene que preocupar, así como hasta hace un tiempo era una dedicación de tiempo, esfuerzo. Ya esto está superado, pero hay que hacerlo bien. Y no nos conformemos con el 75%. Eh, a veces puede pasar que hagamos prompting y aceptemos, ¿no? Aquí lo típico que te propone una modificación de una clase o una modificación de un flow. Bueno, no seamos tan rápidos, ¿no? En ese sentido, intentemos revisar lo que nos está pidiendo y seamos conscientes de lo que nos está pidiendo y hagamos challenge, ¿no? Que se llama, o retemos, hagamos reto a Claude para evitar precisamente que, bueno, que aplique malas prácticas y por tanto nos complique la vida posterior. Como podéis ver, cubre un poco todas las grandes áreas, ¿no? Y al final, por experiencia, si vais en esta línea, no deberíais tener problemas. Eh, para aquellos que estáis empezando, eh, no podemos hacer mucha... Mira, vamos a hacer una pregunta. ¿Podéis responder en el chat, por favor? Me gustaría saber si tenéis algo de experiencia con Claude y sobre todo con lo que está llegando ahora, que es MCP, ¿vale? Si no tenéis, poned no, y si tenéis algo, pues poned sí o algo, ¿vale? De manera que pueda contar más o menos qué nivel podéis tener. Eso nos puede ayudar un poco a la sesión. Si lo ponéis en el chat, os lo agradezco. Vale, veo algo, veo bien, muy bien, 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 bien. Muy bien, perfecto. Vale, pues intentaré ir desde lo básico, pero luego rápidamente voy avanzando. Vale, efectivamente, ¿no? Entonces, aquellos que hayáis trabajado, depende un poco el perfil que tengáis, si sois más funcionales, más programadores, ¿no? Pero en cualquier caso, con VS Code, cuando tenéis la extensión
instalada, ¿no? Que es la de Cloud oficial. Estoy empezando por lo más básico. Esta extensión, obviamente, tenéis que tener una licencia de pago, ¿no? Que en este caso es la Pro. Esto os da acceso a la herramienta que se llama Cloud Code, ¿no? Que es la parte de programación. Y a partir de ahí vais a poder empezar a hacer un poco las cosas que vamos a comentar ahora. ¿Qué sucede? Que, bueno, a veces soy programador y oye, lo voy a usar y mayoritariamente lo uso desde este IDE, ¿no? Desde el entorno de programación, VS Code en mi caso, pero ¿y si soy un funcional? ¿Y si soy una persona de negocio, alguien que pueda usar Salesforce o efectivamente por el proceso que queremos definir, eh, es mejor usarlo con una interfaz como esta, ¿vale? Entonces os voy a dar una visión también de esto que creo que es importante porque estamos yendo hacia aquí. Esto todo empezó con Visual Studio Code o herramientas parecidas, ¿vale? De programación, pero bueno, esto se está quedando solo para un perfil de persona. Luego esto se va a expandir en Slack, se va a expandir obviamente en otros desktop, ¿no? Como puede ser este de Cloud, y aquí es donde está la potencia de los MCPs. Entonces, he preparado aquí alguna pequeña demo, entonces os cuento muy fácilmente, mira, os voy a contar la parte primero del desktop y luego saltamos a la parte más de programación. Cosas que podemos hacer. Fijaos, si yo me vengo aquí a Cloud, me vengo al desktop, ¿vale? Esto también está obviamente en la versión web, ¿eh? Si os vais aquí en versión web, tenéis también la posibilidad, ¿no? de customizar y tener las herramientas, ¿eh? Lo mismo que yo pueda tener aquí, esto está también en web, ¿eh? Entonces, tengo ambos entornos controlados. Em, yo puedo crear, añadir un conector y puedo conectar contra Salesforce, ¿vale? No vamos a entrar ahora en todo el detalle que lleva, pero si entráis aquí en el setup de Salesforce, os vais al MCP, ¿vale? Y aquí en el MCP tenéis lo que se llaman los servers. Fijaos que yo he activado ya varios, algunos son estándar y otros son estos de aquí. Y este es custom, ¿vale? El que he creado aquí se llama Animos Custom. ¿Qué diferencias hay? Estos de aquí, los estándar Salesforce ya te los provee, ¿vale? Y te da la posibilidad de acceder a una serie de herramientas que te permite hacer queries directas, ¿vale? Contra el sistema, te permite crear registros, ¿no? Yo podría crear contactos, oportunidades, accounts, incluso generar o obtener las relaciones entre objetos, ¿no? Enséñame las oportunidades de tal cuenta, ¿eh? De manera que podemos bueno, hacer unas queries muy avanzadas. Ahora os enseño algún ejemplo. Pero lo más interesante, y es el que os voy a enseñar ahora, es el custom. En muchas empresas, claro, no quieren aceptar, lógicamente, no queremos aceptar todo lo que el estándar lleva, porque implica que los usuarios podrían leer demasiada información o crear registros o actualizar registros. Incluso hay uno, no está aquí, pero es el de borrar, ¿no? Entonces, en función de los permisos que tengas como usuario dentro de Salesforce, ¿vale? Esto lo hereda y por tanto tienes más o menos permisos, ¿eh? Pero aún así las herramientas que queremos dar no siempre queremos que los usuarios puedan hacerlo todo desde una interfaz conversacional como es esta. Por tanto, el custom lo que nos permite es ir a solo aquello que me interesa, ¿vale? Entonces, fijaos, yo tengo aquí uno custom. Este custom lo he creado, este endpoint es el que me va a permitir acceder. Esto lo he configurado aquí en, en el conector, ¿vale? Fijaos que ahí le pongo un nombre, aquí donde pone el remote es pegar esto de aquí, yo esto ya lo he hecho antes, ¿vale? Y faltaría una cosa que es el client ID, ¿vale? Esto es importante porque sin esto no puedo acceder, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que crear, esto hay un montón de vídeos por ahí para que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Yo os dejo los trucos, que es aquello que he aprendido y vamos a ir directos a lo que funciona. Pues si yo tengo lo que antes se llamaba un Connected App, esto ahora se llama External Client App, yo creo una y fijaos que yo aquí tengo que tener, es súper importante, aquí, este sobre todo, aquí, en Settings, fijaos, este es el callback, yo también he puesto un localhost, pero en vuestro caso normalmente sería este de aquí. Tiene que tener el MCP como scope, que es el requerido, y este de aquí también, que es el reference token, ¿vale? El resto son opcionales, pero yo he añadido algunos más.
Y tenéis que tener, sobre todo muy importante, estos tres activados, el Client Flow, dependerá un poco de vuestras configuraciones, ¿eh? Pero una developer.org gratuita como es la mía, estos tres activados. Y muy importante, este de aquí, el PKC y el JSON Web Token, porque sin esto no funciona el logueo de, de Cloud, por ejemplo, ¿no? Del desktop. Entonces, una vez tengo esto creado, automáticamente conecta. Fijaos que me va a lanzar la pantallita. Aquí os dejo un diagrama, que ya con calma cuando os veáis el vídeo os lo podéis ver. Yo en Salesforce tengo la External App, que lo hemos hablado, tengo el Consumer ID, que ya lo he conseguido de ahí, y tengo el MCP, que puede ser estándar o el custom. Y con estas dos cosas añado el conector, ¿vale? Cuando decimos añado el conector es, me voy aquí, le doy al más y añado, ¿vale? Sería esta parte. Entonces, ahora viene la parte de prompting. Una vez ya tengo eso conectado, vamos a hacer una prueba. Fijaos, yo me voy aquí a Salesforce y alguna cosa preparada. Si lo puedo abrir, aquí. Fijaos, yo tengo aquí un objeto que se llama, sí, exceptions, que ahora lo vamos a trabajar. Fijaos, yo puedo hacer esto. Le pongo un prompt que dice, consígueme una lista de accounts, de mi cuenta, de mi Salesforce que se llama Animus. Claro, como hay un conector, un MCP, ¿no? Que se llama Animus, lo que hace es automáticamente detectarme. Entonces está intentando automáticamente usar la query, la herramienta de query, y me devuelve los accounts que tengo, ¿vale? Entonces está leyéndome directamente. Esto es cuando Salesforce dice que quiere ir a un mundo headless, ¿no? Headless en inglés es sin cabeza, por lo tanto, algo que no necesita la interfaz gráfica, se refiere a esto. Yo desde cualquier otro sistema, puede ser Slack, puede ser el desktop de Cloud, puede ser cualquier otro, ¿eh? Se conecta por MCP hacia Salesforce y le damos acceso a través de esto. Y con una external client app lo que estamos es dándole permisos. Y esto se puede además, en otros proyectos yo lo he configurado para que no pueda acceder todo el mundo, sino solo aquellos, fijaos que aquí lo tengo como self-authorized, que podemos poner profiles o permission sets, ¿no? Podemos tener permisos o perfiles, de manera que lo acotaríamos mucho, de manera que alguien no pudiera arbitrariamente loguearse en Salesforce y usarlo. Solo quiero que algunos lo usen. Pero fijad lo potente que es, ¿eh? Yo puedo acceder directamente y estoy haciendo un prompt, va a buscar la información y me la devuelve filtrada por el usuario que yo tengo, que es el de David para esta instancia concreta de Salesforce. Bueno, vamos a seguir investigando más, ¿vale? Ahora tengo otras partes de demo que ya verás que también se entiende muy bien. Ahora le estoy preguntando, oye, tú que tienes un objeto dentro de mi compañía, ¿no? Que es una compañía ficticia, yo tengo un objeto para todo el tema de los errores, que se llama exceptions, ¿no? Y esto lo que hago es controlar aquí todos los errores que yo pueda tener. Básicamente me genera un log, ¿no? Donde tengo pues un error controlado, con unos IDs y demás, ¿no? Entonces, fijaos que esto ahora lo que va a hacer es, yo le he pedido que me haga, léeme los últimos 3 meses de excepciones dentro de Salesforce y agrúpamelos por similaridades y enséñame una tabla con el tipo de error y la raíz, el problema que causa ese error, ¿no? Y proponme una solución. Fijaos que ya estoy entrando un poco más lejos. Estoy haciendo un troubleshooting como si fuera una persona de soporte, ¿vale? Cuando os llega un error, pues yo puedo capturar esta información atacando directamente a Salesforce. No estoy haciéndolo por terminal, ¿vale? Lo típico que haríamos en este caso, en algunos casos, ¿no? Sería usar el terminal de Salesforce con comandos CLI. Tienes que ser muy bueno, muy experto para intentar hacer queries, para intentar buscar. Te llevaría tiempo, minutos, horas, y seguramente no lo haríamos, yo el primero, no lo haríamos tan bien como esto. Fijaos que en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, he obtenido el resultado que espero. Tengo una suma, me dice efectivamente los problemas que he tenido, me dice bueno, pues toda la problemática que yo pueda tener.
y me la está enseñando, ¿no? Entonces, en este caso, aquí, espera que aquí, creo que aquí ha habido un problema, no me lo está leyendo bien porque a ver, sí, es que tengo otro conector puesto, es que tenía uno más distinto. Ah, En este caso no me lo ha leído bien porque no está leyendo lo de lo que toca. Esto es lo que puede pasar si no tienes el conector correcto. Bueno, ahora lo resolvemos. Entonces, efectivamente, lo que me permite es, por lo tanto, acceder a la metadata y, de hecho, vamos a hacerlo un poco de challenge. This is not the correct object. Vamos a decirle que es este. En las otras pruebas que había hecho hasta ahora lo había pillado sin problema. Vamos a ver si ahora lo coge. Si no, será un problema del conector. Entonces, fijaos que puedo hacer ese tipo de troubleshooting. Si yo fuera un usuario normal, me vengo aquí a Accounts y de forma manual, mira, fijaos cómo ha corregido, ¿no? Si lo estoy corrigiendo, yo creo que ahora ya lo va a coger, lo va a pillar. Entonces, fijaos que yo como usuario aquí tengo a propósito, tengo un flow que falla, porque así hago, es como genero los errores esos que habéis visto. Entonces, si yo intento hacer aquí el cambio, pues me genera un error, entonces de esa forma lo capturo. Entonces, de esa manera lo puedo hacer. Mira, ahora sí que lo está haciendo bien, me está detectando que tengo una validation rule. A ver si me coge la tabla bien, sin problema, ¿vale? Hay una validation rule, ¿ves? Me dice que el caso ya existe y eso efectivamente es el problema correcto, ¿ves? Hay un caso asociado y por tanto me lo está generando. Entonces, ahora sí estamos en línea, ¿eh? Entonces, me está identificando qué problemáticas tengo y en base a eso me está diciendo que hay una validation rule que es la que genera el problema. Y efectivamente ese es el error que yo tengo, ¿eh? Eh, Puedo hacer un debugueo, un troubleshooting, un debugueo del problema. Y me dice incluso, fijaos, en el flow en el que tengo el problema, ¿vale? Que efectivamente es un before save acá. Eh, Le puedo decir además que me ayude con el troubleshooting. Le digo, oye, ahora me coges este de aquí, le digo una cuenta, le estoy diciendo la cuenta que se llama Dreamole, no sé si es la misma que hay aquí, sí, la verdad. Dreamole Community, y quiero que me lo pases al valor 92, que es un poco lo que yo he hecho manualmente aquí, ¿eh? Ahora fijaos que está el 33. Dice, mira, actualmente está en 33, ¿eh? Lo he leído, 33. Lo paso a 92. ¿Puedes confirmar que es correcto? Yo refresco la pantalla. Y fijaos, está todavía en 33. ¿Yo qué le digo? Le digo, no, no, esto está mal todavía. Le digo, no, it's still, or it still shows 33. Estoy como con este colega programador especialista de testing haciendo este trabajo, ¿eh? Fijaos que me está dando, bueno, o está intentando debuguear y me dice un poco lo que está sucediendo, ¿no? Ta, 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 ta. Check why record hasn't been updated. There any error in a flow or validation rule? Entonces yo puedo tener conversaciones de este tipo de manera que, bueno, el debugueo no es lo mismo que irme al setup, ¿verdad? Muchos de vosotros lo habéis sufrido y lo seguimos sufriendo. Nos vamos aquí al setup y lo pongo en debug mode, con los logs marco una traza, intento reproducirlo, me descargo el fichero que pesa un montón, etc., ¿no? Entonces, fijaos que aquí ya me está dando, yo puedo tener esa conversación como si la tuviera con un senior, ¿no? Dentro del equipo que conoce mi instancia de Salesforce y me está dando información de exactamente qué puede estar pasando, ¿eh? Y dice, el proper fix long term es ábrelo y resuélvelo, ¿no? Haz que compruebe si ya existe un caso, de manera que ya el flow no pase por esa rama y no genere el problema con la validation rule. Fijaos que me está proponiendo soluciones, ¿eh? Vamos, yo creo que esto es un caso clarísimo de cómo la interrelación entre el MCP de Salesforce, una interfaz
muy fácil de usar, conversacional, nos puede ayudar. ¿Se Ah, entiende? ¿Alguna pregunta? perfecto, eso te iba a decir. Tenemos un par en el chat, si te parece bien pillarlas ahora. Ah, voy a ver si las veo. Consulta, puedes conectar varias orgs, es decir, crear un proyecto por organización. Eh, yo creo que eso va a ir mejorando. Lo que he visto, sí, o sea, puedes conectar varios MCPs, ¿vale? Yo puedo tener aquí, vamos a mirarlos. Yo tengo aquí varios MCPs, ¿vale? Pero cada MCP tiene una URL y esa URL es genérica. Salesforce no me la está dando por mi dominio. Por lo tanto, si yo tuviese varias que tiran de la misma y producción, eh, todas las producciones van a tirar de lo mismo. Imagino que tengo 5 clientes, todos los clientes que tengo tienen la misma URL de producción y eso es un problema. Yo creo que eso va a ir cambiando, ¿vale? Pero de momento está limitado por ese factor, porque te dice cuando intentas añadirlo, no puedes añadirlo porque ya tienes un conector con esa URL del servidor. Ahora mismo es un... Pero bueno, lo que puedes hacer, lo que deberías hacer, ¿eh? Es desconectarlo. Imagínate que tienes 5 clientes, oye, hoy estás trabajando en las próximas 2 horas con uno, pues conectas o desconectas lo que necesitas, ¿vale? O sea, creo que sería la mejor alternativa. Porque tampoco tiene todo el sentido que tengamos un montón de conectores, porque cada vez que hacemos un prompt, tendría que mirarse en todos los conectores a ver qué tiene que revisar, ¿no? Qué instancia tiene que usar. Y eso podría generar problemas. Podrías estar mezclando datos de clientes. Eso tampoco sería lo recomendable. Luego, Iván pregunta, ¿qué pasa con la seguridad de los datos? Venga, pongo aquí. ¿Qué pasa con la seguridad de los datos? ¿El consumo de tokens desde cloud es el mismo o hay un costo adicional? El consumo es el mismo. Si yo me voy a buscar aquí mi usage, ¿vale? Fijaos que mi sesión ya estaba creo al 5% cuando empecé. eh, pues va aumentando, no consume nada distinto. ¿Por qué? Porque tanto si lo tienes en web como si lo tienes en escritorio como esta aplicación o lo usas desde la extensión, todo consume del mismo sitio. Y la otra pregunta, ¿qué pasa con la seguridad de los datos? Si volvemos aquí, la seguridad viene del usuario logueado. Fíjate, si yo me voy aquí, cuando yo me vengo aquí al conector, ¿vale? Y lo añado, este es el proceso que hace aquí, ¿vale? Entonces hago el conector. Y esto me lanza el single sign-on, la pantalla de login de Salesforce. Y ahí me pide que yo ponga usuario y password. Por tanto, toda la seguridad que viene después, los datos que va a recuperar y todas las operaciones que te va a permitir, vienen condicionadas por el hecho de que tú eres el usuario, en tu caso, Iván. Y tal vez Iván tiene unos permisos superiores que David. Por lo tanto, si tú haces un prompt sobre la misma instancia y yo hago otro, muy probablemente tú veas más datos o tengas más operaciones de las que yo pueda tener, porque eso lo define el usuario que hemos marcado en el conector. Porque claro, al final este es mi desktop, yo estoy en mi ordenador y lo consumo desde aquí y tú desde el tuyo. Por lo tanto, no hay problema de seguridad en ese sentido. ¿Se entiende las respuestas? Y no me decís, ¿vale? Daniel, dice Daniel, cuando habla de headless, se crea API para poder consumir la data, viene en formato tipo JSON. Sí, es un formato tipo JSON. El concepto headless, cuando vayas a los eventos de Salesforce o si miras documentación, verás que hablan de todo esto. Básicamente se trata de no usar el interfaz gráfico para algunas de las operaciones y cada vez más que haya que hacer, porque las podemos hacer desde cualquier interfaz gráfica o entre agentes. Un agente llama a Salesforce y le pide datos, porque fijaos que yo acabo de hacer estos prompts, pero ¿y si esto lo hiciera otro agente? ¿Y si yo tuviera un agente en mi VS Code o en un orquestador fuera de Salesforce que hace estas preguntas al MCP? No tiene por qué haber un humano haciendo estas preguntas. Entonces, todo esto es el concepto headless que hemos ido hablando. ¿Se entiende? Perfecto. Tenemos a Iván Vale, con pues la es... mano Ah, levantada, no ah, sé. levante van o escribe por ahí. Sí, ¿cómo están? Buenos ¿Qué tal, Iván? días, pero eh, quería más que nada, súper interesante la demostración, pero mi pregunta era más orientada a
la recomendación, digamos, de el uso de IAs hoy en día es básicamente no poner información personal o información delicada. Al momento que nosotros le estamos dando acceso, digamos que nosotros estamos utilizando un usuario administrador, estamos dando acceso a toda la información de la ORG del cliente. Por ahí iba mi pregunta. Sé que es algo tal ¿Te vez refieres muy aquí, a cuando estás haciendo prompting, cuando tú conectas? exacto. Claro, aquí primero no tendrías que poner, no tienes por qué poner el administrador. Es decir, este es tu desktop, ¿no? Es tu ordenador y esta aplicación la tienes en tu ordenador. Claro, aquí tú eres el que lo usa, no lo usa nadie más. Si yo estoy en mi casa y trabajo en tu equipo, en tu proyecto, yo tendré mi usuario y mi usuario tendrá unos permisos menores. Tú eres el admin y yo no. Entonces, lo que tú hagas, lo harás con tu responsabilidad. Y lo que yo haga, lo haré con mi usuario, con mi responsabilidad, que es menor. Entonces, tienes razón, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, no se pueden compartir usuarios. La seguridad, hablábamos antes aquí, ¿eh? La seguridad es súper importante. Cuidado con toda la seguridad que metemos. Hay que ser conscientes de que no podemos dar system admin, usuario system admin a cualquiera. Pero en cuanto al modelo, en cuanto a cómo está construido esto, siempre pasa por el usuario que está logueado. Por lo tanto, si un usuario tiene pocos permisos, aunque aquí diga que puede escribir, si luego no puede escribir, no va a poder escribir, ¿vale? Porque su usuario no puede escribir. Entonces, el modelo de Salesforce aplica en cualquier sitio. ¿Vale? Pero sí, sí, tienes toda la razón, que ahora la seguridad es más importante que nunca y hay que tener mucho cuidado y cuando montéis proyectos, hacerlos como he hecho yo aquí, de una forma muy controlada. Esas son herramientas de lectura y ahora os voy a explicar la última parte ya. ¿Cuánto nos queda de tiempo, Inés? 7 minutillos. Venga, perfecto. Mira, fijaos en una cosa que he construido para que sigáis. ¿Veis aquí que pone Get Speaker Session? ¿Vale? Entonces esto lo he configurado, lo digo para aquellos que os animéis, me podéis contactar, siempre que queráis y os ayudo con estas cosas. Me encanta ver casos de uso nuevos. Si yo creo un MCP nuevo, yo aquí en este MCP, que le he dicho que quiero crear uno nuevo, aquí tenéis un botón, por cierto, que a la derecha, Create Salesforce MCP, ¿vale? Entonces cuando lo creas, básicamente le tienes que decir qué herramientas quieres usar. Entonces yo le he añadido, esto es un botón donde le añades, entonces he añadido que puedo hacer queries y le he añadido esto que es súper interesante, que es una clase Apex muy sencillita que he creado, ¿vale? Entonces si la buscamos un momentito aquí, que es la de GetSpeaker, esta de aquí, ¿qué es esta? Sí, es esta. He creado una pequeña clase simplemente para que entendáis, es muy sencilla, ¿eh? Para que entendáis lo que estoy haciendo. ¿Os acordáis aquí? No, esta parte no os la había hecho todavía. Mira, la voy a hacer en un momento. Mira, yo tengo aquí, mira, para ir más rápidos, os lo enseño aquí. Le he dicho que me dé una lista de todos los speakers que tengo. Yo tengo un objeto que se llama speaker y me devuelve esta lista. Y esta lista, luego puedo hacer un contaje, contar. Le he dicho, oye, cuéntame cuántas sesiones tiene cada uno de estos usuarios, speakers, ¿vale? Yo me voy a un speaker y busco aquí David. Este speaker David tiene 3, ¿ves? Pues me ha devuelto, David tiene 3. ¿Vale? Y este dato del 3 yo no lo tengo guardado en ningún sitio. No está ni en el objeto speaker, ni en el objeto sesiones, no está persistido en la base de datos. ¿Cómo lo he hecho? ¿Vale? Lo digo porque este lo dejo ahí en todo lo alto para que alguien se anime y lo pueda hacer. Además, con Claude puedes, Vibe codeando, puedes hacer esto muy fácilmente. Entonces, muy importante, tienes que tener una clase Apex que esté definida como global, súper importante, ¿vale? Y que tenga el método esté marcado, fijaos que está marcado con el invocable @invocable method, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que aquí en Salesforce, os lo enseño, esté disponible. Esta herramienta me va a mostrar, le vas a activar un momento, si lo ves. Cuando yo añado una tool, ¿ves? Me aparece aquí el Get Speaker Session porque cuando lo he deployado en esta instancia, ha identificado que esto es invocable y en un global, ¿vale? Si no es global y es public, no te lo va a detectar. Tiene que ser global y tiene que ser invocable method para que lo pille. Entonces, una vez lo tienes aquí, aparece. Entonces, una vez lo tienes, lo añades, ¿eh? Le dices añadir. Y cuando lo añades, automáticamente es como esto está disponible. Y entonces yo he podido hacer un contaje, me cuenta, ¿vale? Esto lo hace el
el código le digo que, oye, revísame, pásame como parámetro el speaker, ¿vale? Ese speaker nunca puede ser null y hace un for para revisar cuántas sesiones tiene ese speaker, ¿vale? Y luego me lo muestra en pantalla. Entonces, fijaos que sin persistir nada en base de datos, yo podría tener mi lógica en una clase Apex. Esto además es mucho más seguro porque no estoy dando acceso a todo. Lo que estoy haciendo básicamente es darle acceso a lo que el conector ha dicho, que es la clase Apex. Por tanto, imaginaos, os dejo ahí en la cabeza para que penséis. Yo podría tener una lógica de negocio y a mi gente, a la gente que quiero que use Cloud, solo le dejo utilizar esa clase Apex y ahí sucede todo lo que yo quiero. Y ellos pueden ir preguntando, en función obviamente de la lógica que yo haya definido aquí, le va a dar más respuestas o menos, o va a entrar en más o menos profundidad. Pero fijaos que podríamos añadir esa capa de seguridad extra, limitándolo todo a una clase Apex, una o varias clases Apex que podrías tener definidas. Por lo tanto, yo tengo una, pero ¿por qué no? Podría tener varias. Podría tener el Get Speaker y el Search Opportunities y el Create Contacts, ¿no? Entonces quedaría todo muy limitado para esas clases Apex. Espero que os haya parecido interesante. Esto es súper nuevo, ¿eh? Acaban de sacarlo del MCP hace muy poco, así que nada, experimentad con ello y seguro que os lo pasaréis muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada Pues más nada, por el chat. contactadme, Ya, tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Me escribís por LinkedIn y perf- hablamos. perfecto, David. Muchísimas gracias como siempre. Y sí, esto se está moviendo muy, muy rápidamente. Una de las cosas sí, para gente que empieza ahora, sobre todo cuando utilizas Cloud versus Agent Vibes o Agent Force Vibes o como le llaman, em, algunas tips de cómo organizar el contexto y tus prompts. Bueno, yo la verdad es que tengo las carpetas muy básicas. Tengo la memoria y el proyecto de la memoria la tengo en este fichero que se llama Cloud, ¿vale? Donde aquí defino pues, los parámetros de mi proyecto, qué comandos quiero que utilice. Esto me lo ha autogenerado. Esto son buenas prácticas. No hay apenas nada personalizado. Si tú a Cloud le dices, oye, organízame las carpetas para un proyecto con buenas prácticas de Salesforce, pues te va a dar algo así. Os dejo aquí en el chat, tengo un repositorio, tengo aquí, tengo uno que se llama Standards, os lo pego en el chat. Entonces aquí podréis ver skills, agentes que os puedan ser útiles, ¿vale? Para un poco organizar vuestros proyectos. Esto es lo que estoy utilizando actualmente y me permite generar o tener comandos, skills y agentes especializados, ¿vale? Que me hacen el testing y hacen tareas más especializadas. Tengo una muy interesante, esto daría para otra sesión, si quieres, Inés, Me lo que es, por apunto. ejemplo, tengo una muy interesante que es esta de Find Weaknesses, ¿no? De manera que me revisa mi código o me revisa el commit que voy a hacer, ¿no? Imaginaos que yo tengo aquí un commit con 5 ficheros, entonces me revisa ese código y lo que me hace, tengo yo el código, aquí, me revisa el código y creo que lo tenía por aquí, ¿dónde estás? Aquí. Y me evalúa me hace un scanning de los riesgos y me los categoriza por crítico, high, etc., ¿no? Y me saca una tabla al final. Y luego en función ¿ves? Me saca una tabla. Entonces, si es más de, creo que era más de, y le puntúa, pone puntuaciones. Y si saca más de 7 el riesgo sobre 10, entonces no deja, cancela el commit y si no, me deja generar esa conversación para modificar automáticamente, mejorar el código y tal, ¿no? Por tanto, es un gateway, ¿no? Una puerta de control para que el código que subes no empeora. Eso serían cositas que estaría bien que fuerais implementando. Genial. Me alegro que he preguntado porque nos dejas con un par de cosas para investigar. Muchas gracias, David, como siempre. Ahí os lo Ah, dejo. y me apunto a la siguiente también y vamos yendo publicando. Y nada, a todos, nos vemos de aquí un mes sobre Agent Force y Vibe Coding también. Hablamos pronto. Muy bien, gracias a Chao. todos, Muchas todas. gracias. Hasta ahora.